de cualquier manera hay que estarle dando sus repasadas, porque si no lo repasan, pues por más que les abra el panorama, van a tener problemas, ¿sale? Entonces hay que ponerse pilas con trigémino, sobre todo los nervios que son nuestras referencias. Ok, muchachos, ahora sí, ya llegamos al capítulo, creo que al más deseado, ¿verdad? De técnicas de anestesia. Esta es una base para ustedes, para antes de llegar a la práctica. Prácticamente esto es lo que vamos a hacer en las prácticas y es lo que van a seguir haciendo con sus pacientes. La anestesia loco regional es la anestesia que ustedes van a realizar en clínica, ¿sí? Ya habíamos platicado que en odontología también hay ocasiones en las que se utiliza anestesia general, pero definitivamente ustedes no lo van a hacer, ¿sí? Si ya alguien de aquí se hace un especialista, por ejemplo, en maxilofacial, que son los que llegan a utilizar anestesia general, en algunas ocasiones, pues ya sería a nivel hospitalario y con la ayuda de algún anestesista. Al menos en sus consultas van a usar siempre anestesia locorregional. Esta prácticamente con la característica principal que nuestros pacientes van a permanecer completamente conscientes, a diferencia de la general que llevamos a la inconsciencia, ¿verdad? Y también el principal objetivo que nosotros necesitamos es producir la ausencia de sensibilidad en la zona en la que nosotros vamos a trabajar. Más adelante vamos a ver todas las técnicas de anestesia que utilizamos con mayor frecuencia y para que ustedes tengan esa gama de técnicas y saber decidir cuál es la técnica que ustedes van a realizar dependiendo el tratamiento que van a realizar, la zona que necesitan provocar esa ausencia de sensibilidad, ¿vale? En cuanto a las ventajas de esta anestesia locorregional, pues primero que nada, el paciente permanece consciente, cosa que nosotros necesitamos para estar en constante comunicación con nuestro paciente. O sea, durante todo el tratamiento necesitan estar en comunicación con el paciente. Desde que llega el paciente, ¿sí? Llega el paciente, ustedes ven, ya están prácticamente viendo cómo van a manejar a ese paciente. Yo en alguna ocasión les dije, no lo mismo, un paciente que llega, que no ha podido dormir en 2, 3 noches por el dolor, es un paciente que se irrita muy fácil y no es un paciente el más amable del mundo. Entonces, si ustedes lo ven así, con esa actitud, ya saben que cómo lo van a manejar. Claro que van a tratar de atenderle lo más rápido posible para bajarle ese dolor que tiene, ¿sí? Para eliminar esa molestia que tiene a un paciente que no tiene dolor, que va por a lo mejor alguna revisión. Es un paciente que tiene el tiempo suficiente para que ustedes puedan realizar un plan de tratamiento adecuado, minucioso, y desde ahí es donde ustedes van a empezar en comunicación con el paciente, desde que va entrando el paciente a su consulta. Y posteriormente, ya cuando realizaron su plan de tratamiento, cuando ustedes comienzan con la anestesia, también siguen en comunicación. En pleno proceso de anestesia, ustedes están con comunicación con el paciente. Es verdad que a lo mejor el paciente no puede hablar, pero ustedes sí. Y aparte de estarle hablando a ese paciente, ustedes lo están observando. ¿Sí? Y también posterior a esto, aunque ustedes ya hayan conseguido ese bloqueo profundo, cuando ustedes están realizando su tratamiento odontológico, también están en comunicación con el paciente. Entonces, este tipo de anestesia es muy importante para nosotros porque nos permite esa comunicación con el paciente porque el paciente está completamente consciente. Hay una distorsión mínima de la fisiología normal, sí, ya sabemos que en algunas técnicas, sobre todo en las superiores, ¿qué pasa? Que en ocasiones tenemos ese labio caído, párpado caído, pero es una distorsión mínima, ¿vale? El paciente también puede salir inmediatamente por su propio pie. No se requiere de personal especializado. Ustedes, definitivamente, la mayoría de las técnicas de anestesia son muy sencillas de hacer. Es verdad que en un inicio van a tener miles de fallas y poco a poco van a ir reforzando sus técnicas, ¿sí? ¿Cómo? Conforme la práctica. Sí, a lo mejor en un inicio van a ser pocas las personas que dicen, ya coloqué mi anestesia y logré un bloqueo profundo. En ocasiones es meramente suerte.
¿Y por qué? Porque en un inicio el mismo temor que se apodera de ustedes no les permite identificar bien las estructuras anatómicas de referencia. No les permite a lo mejor también ensamblar adecuadamente su jeringa. En las prácticas yo voy a estar al pendiente de todo eso, pero en un futuro, cuando lleguen a su clínica, ya no, que ya no voy a estar al pendiente. ¿Y qué pasa? Que recién terminan sus prácticas, el semestre que viene creo que las clínicas que tienen son muy pocas. Si es que una o dos, y a lo mejor esa una o dos ni siquiera requiere de anestesia, están completamente todo el periodo vacacional sin anestesiar. Y luego en ocasiones al siguiente semestre no tienen clínicas. Entonces es un lapso muy grande el cual ustedes están sin practicar. Ya cuando llegan a su primera clínica, es como si hubieran formateado ustedes completamente. ¿Y qué pasa? Que llegan otra vez con el temor del mundo, porque en la práctica solamente, y cada técnica de anestesia la hicieron una sola vez. Entonces no es suficiente para que ustedes lleguen con esa seguridad a sus clínicas. Sí, es por eso la importancia de estar repasando constantemente las técnicas de anestesia. Yo sé que recordar las prácticas va a ser muy complicado. Yo por cada práctica de anestesia, por cada técnica de anestesia, perdón, yo les voy a estar subiendo un video, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar subiendo y ustedes pueden descargarlo, pueden tenerlo ahí el tiempo que ustedes deseen. Y esos videos les sirven muchísimo para recordar, esta práctica era así, esta técnica era así, tengo que tomar esta referencia, tengo que cargar así mi jeringa, tengo que acomodar así mi paciente, tengo que retraer esta zona de tejido blando. Entonces, esos videos son importantísimos para estar repasando y eso lo recomiendo muchísimo que los descarguen. Todavía no subo ninguno, conforme vayamos avanzando con las técnicas voy a ir subiendo videos y eso les ayuda mucho a tener repasos para un futuro, ¿sí? Pero conforme pase el tiempo y ustedes estén una y otra vez constantemente colocando las técnicas de diferentes técnicas de anestesia, cada vez las van a dominar más y cada vez van a tener menos fallas. ¿Vale? Es la importancia de estar practicando una y otra vez. Entonces, comprende técnicas simples de aprender y de ejecutar. Realmente todas las técnicas que realizamos son muy simples, pero aún así en un inicio se les van a hacer las más complicadas del mundo. ¿Por qué? Por lo que les digo, el temor se apodera de ustedes y es muy rara la persona que va a estar segura de sí misma en la primera vez que van a practicar. Y más en la primera vez que ya tienen un paciente real. Y ese es un temor que se apodera. Y a eso a todos les pasa, a todos nos ha pasado. ¿Vale? Y poco a poco van a ir dominando técnicas. Y el porcentaje de fracasos es pequeño, con excepción de la técnica de dentario inferior. Así que el porcentaje de fracasos ya no es tan pequeño, es un poquito más elevado comparado con las demás técnicas. Pero aún así, hasta dentario inferior, que es la más complicada de ejecutar, por los puntos de referencia tan complicados de localizar, aún así va a llegar el momento, conforme el paso del tiempo, en el que ustedes van a dominar esa técnica y van a decir, ay, si ni siquiera era tan complicada de realizar. Pues no, porque va a llegar el momento en que usted la van a dominar. En un inicio, pues no, pero ya eso ya se resuelve conforme el paso del tiempo. Pero también tiene desventajas la anestesia locorregional. ¿Cuál es? Pues que hay una posibilidad, aunque es mínima, pero está la posibilidad de alergia por algunos de los componentes de los anestésicos locales. ¿Sí? Pero ya dijimos, entonces ya hasta aquí a este nivel ya conocen esa gran gama, esa variedad de anestésicos locales y saben que si hay una alergia en un paciente, saben cómo enfrentarla. Y si saben que ese alérgico es paciente, pues pueden tomar la decisión de elegir algún otro anestésico. Y en pacientes de corta edad, pacientes infantiles, no toleran las técnicas. Es muy complicado en ocasiones de anestesiar a pacientes pediátricos. Entonces ya llegarán a esa clínica endemoniada, que es la de infantil, la cual el manejo del paciente es un poquito complejo. No para todos. Hay quienes tienen ese don de esa paciencia para trabajar con niños. Espero haya muchos aquí. Yo definitivamente no lo tengo. Afortunadamente no me dedico a ver pacientes infantil, pero pues todos pasamos por algún momento
por esa experiencia, ¿sí? Es inevitable completamente. Ciertamente hay pacientes adultos que prácticamente su comportamiento en ocasiones es como el de un niño y encima no cooperador. Entonces, pues también aquí no garantiza que todos los pacientes adultos van a tener un comportamiento, están abiertos a que los anestesien, pero al final de cuentas, con un paciente adulto, pues es en ocasiones más fácil el manejo porque a ese paciente adulto podemos tomarnos la libertad de pues, decirle perfectamente que si no coopera, simplemente se le da otra cita o no se le atiende. Y ya ese paciente adulto tiene la capacidad de tomar esa decisión, de atenderse o no. Y pues no es para todos los pacientes, ¿sí? Tenemos en ocasiones pacientes con discapacidades, tenemos pacientes con un accidente que no se puede atender en ese momento con anestesia locorregional. Tenemos pacientes con patologías que ya vimos previamente, cardiopatías, como por ejemplo un infarto al miocardio reciente, al que no podemos realizar anestesia locorregional, ¿sí? A menos que haya pasado un cierto periodo y ese paciente esté controlado. Entonces, no es absolutamente para todos los pacientes. Para tratamientos quirúrgicos largos, en ocasiones no es suficiente, pero pues sí, no es imposible, ¿sí? Sabemos el tiempo del mecanismo de acción, el tiempo de trabajo de cada anestésico, sabemos que podemos reforzar para prolongar el tratamiento, sabemos que hay anestésicos también que ya nos proporcionan un periodo prolongado, el cual podemos seleccionar para un tratamiento quirúrgico largo, ¿sí? Pero pues eso ya también lo verán. En clínica realmente no tenemos tratamientos largos, ¿sí? En ocasiones se vuelven largos porque los complicamos o no los manejamos de manera adecuada, ¿vale? Pero pues eso ya se resolverá conforme a la marcha, ¿sí? Colocando a lo mejor algún refuerzo para prolongar ese bloqueo profundo. En ocasiones tenemos anomalías anatómicas que nos van a dificultar las técnicas, pero hay que recordar que las fallas principales de nuestros bloqueos profundos son los errores en la técnica y el no poder realizar una técnica adecuada. Sí existe esta anomalía, de hecho tenemos en la de dentario inferior, vamos a ver una anomalía en cuanto al nervio dentario inferior, el cual nos complica, pero es extremadamente raro. Así es que, por favor, cuando realicen esa técnica, no hay que echar la culpa a este tipo de situaciones. Y en ocasiones fallamos con esa técnica y que es lo primero que decimos, es que el paciente está muy estresado, el paciente está muy aprensivo, es que a lo mejor tiene una anomalía anatómica, es que, bueno, sacamos miles de excusas, menos la principal, menos la falla que cometemos con mayor frecuencia, que es, me equivoqué en buscar mi punto de referencia, mi estructura anatómica de referencia, me equivoqué en ensamblar adecuadamente mi aguja, me equivoqué en una serie enorme de situaciones las cuales nos conllevan a no ejecutar adecuadamente la técnica de anestesia. Y es la falla principal, y es a la que menos le echamos la culpa. Así hay que saber reconocer que nos equivocamos, que en un inicio no tenemos esa experiencia que logramos con el paso del tiempo practicando, y pues aceptar que nos equivocamos y aceptar una ayuda de nuestro profesor en un futuro, su profesor de guardia que esté ahí, aceptar ayuda, ¿sí? Para evitar llegar a la cantidad de dosis máxima de cartuchos de anestésico, ¿saben? Y que no están indicadas en procesos infecciosos o en procesos inflamatorios. Es por eso la importancia de conocer varias técnicas y saber qué tratamiento vamos a realizar. ¿Sí? Hay ocasiones tratamientos que definitivamente si tenemos un proceso infeccioso, como por ejemplo una extracción, no lo podemos realizar. Entonces ahí no vamos a buscar una técnica de anestesia alternativa. Pero si a diferencia tenemos un tratamiento de endodoncia, que es el que vamos a realizar, con un diente el cual tiene un absceso, pues sí, no podemos colocar directamente ese anestésico donde está el absceso porque no vamos a lograr un bloqueo profundo, pero sí podemos buscar una técnica alternativa para que nos bloquee por lo menos de manera superficial para poder aislar y posteriormente lograr el drenado de ese absceso vía conducto radicular. Entonces,
Es por eso la importancia de conocer todas las técnicas de anestesia y saberlas ejecutar de manera adecuada. En odontología tenemos diferentes tipos de anestesia. Tenemos al grupo de la anestesia tópico-mucosa, que es simplemente colocar nuestro anestésico tópico para antes de la inyección. Tenemos la anestesia por infiltración, de cuales dentro de este grupo tenemos a la submucosa. De la submucosa tenemos a la supraperióstica y a la subperióstica. Tenemos a la intraósea, tenemos a la intraseptal, tenemos a la intraalveolar o intraligamentaria y tenemos a la intrapulpar. Todas estas las vamos a ver una por una, ¿sale? Y también tenemos al grupo de las técnicas por bloqueo nervioso que también vamos a ver una por una. En característica principal, dentro de las técnicas de anestesia por infiltración, tenemos el resultado como un bloqueo de un área pequeña, un área delimitada, a diferencia del bloqueo nervioso, que prácticamente vamos a agarrar un tronco nervioso o un calibre más grande de nuestro nervio en específico, el cual nos va a llevar a cabo, estas dos nos llevan a cabo un bloqueo profundo. ¿Cuál es la diferencia? El área de acción. Aquí en anestesias por infiltración tenemos un área reducida y en el bloqueo nervioso tenemos un área más grande, pero las dos tenemos un bloqueo profundo. A diferencia de la anestésica tópica o mucosa, tenemos un bloqueo completamente superficial y también en un área definida. Bueno, eso si el paciente no se le ocurre tragar el anestésico, ya vamos a tener un área más grande bloqueada, pero siempre vamos a tener un bloqueo completamente superficial. Ahora vamos con la anestésica tópica o mucosa. Aquí prácticamente la utilizamos principalmente para impedir dolor a la hora de la inyección. Ojo, vamos a impedir el dolor hasta cierto punto, porque sabemos que al momento de realizar este bloqueo, una anestesia tópica, es un bloqueo superficial completamente. Así es que conforme va avanzando nuestra aguja, el paciente va a comenzar a sentir, va a tener una incomodidad por ese avance de nuestra aguja. Al final de cuentas, al avanzar nuestra aguja, tenemos un desgarre muscular, ¿sale? Y más si nosotros movemos la aguja, si la estamos moviendo de un lado para otro, tenemos ese pulso de maraquero en un inicio, vamos a provocar un mayor desgarre y el paciente va a sentir esa molestia. Es por eso que yo les digo, ustedes saben que la anestesia tópica hace efecto al contacto. Entonces dirán, bueno, pues entonces ese efecto al contacto no es necesidad que yo lo deje de 1 a 2 minutos. No, bueno, si lo ven así, tienen toda la razón. Pero recuerden que si lo dejamos de 1 a 2 minutos, sí, el anestésico hace efecto al contacto, pero si lo dejamos ese tiempo de 1 a 2 minutos, tenemos un bloqueo superficial con un poquito de mayor espesor. Y si lo dejamos nada más hacia el contacto, le colocamos el anestésico, inmediatamente lo retiramos, el bloqueo va a ser completamente superficial. Si lo dejamos más tiempo, pues a lo mejor vamos a tener un bloqueo de 1, 2 o hasta 3 milímetros de espesor, dependiendo obviamente la zona en la que estamos colocando el anestésico. Claro que sí, que más allá de ese espesor, el paciente va a tener molestia, porque está avanzando la aguja, porque el anestésico tópico no tiene la capacidad de llegar hasta esa zona donde llega nuestra aguja. Si llegara, pues ni siquiera necesitaríamos de colocar nuestro anestésico vía parenteral, ¿vale? Y ya habíamos hablado que tenemos diferentes tipos de anestésicos tópicos. Hablamos de la lidocaína, que es la que encontramos en presentación líquida, en forma de spray. Esta subconcentración es de 10 a 15 mililitros. Tenemos a la tetracaína, que también la podemos encontrar en gel, pero no la utilizamos tanto, la que utilizamos con mayor frecuencia la benzocaína al 20%. Presentación en el gel, esos botecitos de topicaína, otros nombres también, que vienen hasta en diferentes sabores, que en realidad no saben tan ricos como se presume, pero bueno, a ningún paciente le gusta. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer con nuestro hisopo? Colocamos una pequeña cantidad de gel, por favor, que sea pequeña. Recuerden que ustedes si agarran cantidades grandes, ¿qué va a pasar?
que el paciente va a ver esa tendencia a que trague ese excedente. Y al momento de tragar ese excedente, pues prácticamente vamos a tener todo ese bloqueo superficial en cavidad oral completa y hasta en garganta. Y ese paciente se va a sentir incómodo al tener la garganta bloqueada. Va a ser un bloqueo superficial, pero suficiente para que tenga esa incomodidad. Entonces tomamos un poquitito, una gotita de gel con nuestro hisopo y la llevamos exclusivamente a la zona a la que vamos a inyectar, ¿sí? Exclusivamente a la zona. Si es una técnica en una zona vestibular, colocamos, retraemos carrillo, retraemos labio superior o inferior, dependiendo la ubicación de la zona donde vamos a inyectar. Ya previamente nosotros ya hicimos la descarga de bacterianas y con nuestro enjuague bucal, ya también limpiamos con una gasa en la zona donde lo vamos a colocar. Entonces ya lo colocamos, dejamos ahí 1 o 2 minutos. No hay necesidad de que ustedes estén deteniendo el hisopo de 1 a 2 minutos. Simplemente dejen el hisopo aquí, suelten carrillo, suelten labios y se va a detener ahí el hisopo. A diferencia de la zona palatina, ahí definitivamente no hay nada que nos ayude a detener el hisopo. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Tampoco necesidad de que ustedes lo detengan. Simple y sencillamente, esa gota de gel la dejan en la zona donde van a inyectar, ¿sí? En la zona del paladar. Y ya ahí no hay necesidad de que esté el hisopo de 1 a 2 minutos. Lo que sí hay que pedir al paciente es que mantenga boca abierta para que no vaya a tragar el anestésico. ¿Bien? Eso es como lo vamos a realizar. Ahora, tenemos a la anestesia submucosa. Dentro de esta anestesia tenemos a la supraperióstica y tenemos a la subperióstica. Esta anestesia prácticamente va dentro de la membrana de la mucosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia prácticamente es el nivel, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? El periósteo. Aquí tenemos el periósteo. Si tenemos una técnica subperióstica, entonces quiere decir que vamos a atravesar el periósteo. Si tenemos una técnica supraperióstica, es avanzar nuestra aguja sin atravesar el periósteo. Más adelante vamos a hablar de cada una muy detalladamente para ver cuáles son sus indicaciones, qué anestesiamos con esta técnica, pero lo que sí es que es una anestesia superficial, ¿sí? Es una anestesia que se consigue por punción y por infiltración. Aquí de qué va a depender la anestesia superficial. Ok, el tipo de anestesia, porque con este tipo también podemos podemos obtener un bloqueo profundo. Va a depender de la zona en donde nosotros colocamos esa anestesia. Si la zona es una zona cervical o media respecto a la raíz del órgano dentario, entonces vamos a tener una anestesia superficial. Pero si nosotros colocamos cualquier tipo de estas dos anestesias submucosas, supraperióstica y subperióstica, si nosotros la colocamos en fondos de saco, entonces ahí sí vamos a tener una anestesia profunda, ¿sale? Y ojo, este tipo de anestesias funcionan, tienen mayor eficiencia en la arcada superior. Y porque para que tengamos una anestesia profunda, el anestésico tiene que tener la capacidad de atravesar hueso. Yo ya lo había dicho el día de ayer. ¿Sí? Si el hueso del maxilar es más esponjoso que el mandibular, el de la mandíbula es muy compacto. Entonces, al ser el mandibular tan compacto, el anestésico no tiene la capacidad de atravesar el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos llegar a las terminaciones de la fibra nerviosa. Y es por eso que el arcada inferior no es lo más recomendable. De hecho, cuando quieran anestesiar con cualquiera de estas dos técnicas en la arcada inferior, al ser el hueso tan compacto, ustedes anestesian y ¡fum! Se va a inflar, va a haber una burbujita, vamos a tener un edema inmediato. ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de penetración en el hueso de nuestro anestésico. Simple y sencillamente por eso. Entonces, lo ideal es, si lo llegan a utilizarla única y exclusivamente en la arcada superior. Si la llegan a utilizar en inferior, funciona, pero para bloqueos completamente superficiales, ya sea a nivel
cervical o a nivel medio, ¿sí? Ya a nivel a fondo de saco, pues ni siquiera hay tratamientos en los cuales nos funcionen ese tipo de bloqueos. Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta la ubicación a la que vamos a colocar estas dos técnicas. Y les digo que más adelante vamos a ver a detalle cada una de las técnicas, cuáles son las diferencias, cuáles son los objetivos de estas técnicas. Hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas, chicos? Perfecto, muchachos. Bueno, entonces hasta por el día de hoy lo voy a dejar hasta aquí con esto. No avanzamos mucho, la clase de hoy siempre es muy corta, no me gustan las clases de los miércoles, por eso el avance es muy pequeñísimo, pero sirve que les da tiempo para no machacarlos tanto y que ustedes revisen otra vez nervio trigémino, sobre todo enfóquense en las ramas maxilar y en las mandibulares, todos los nervios que hay en esas dos ramas principales, para saber qué zonas inervan, ¿sí? Esos los nervios que se encuentran en esas ramas principales, que son importantes porque son nuestras referencias para la hora de realizar nuestras técnicas de anestesia. Entonces vamos a pasar lista, muchachos. Vamos a ver. Herrera Román. Presente. López Pérez. Presente, doctora. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. A ver, creo que me escribió, no estoy segura. Ah, sí. Valenzuela Reyes. Presente, doctora. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente. Contreras Martínez. Eric Daniel. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García. Presente. Oliva Rivera. Presente. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Entonces Caraña participó. Díaz Segura. Presente. Rivera Valdés. Luis David. Ah, no tiene micrófono. Ya me escribió. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Presente, doc. Sánchez Sánchez. Ruiz Cardosa. Presente, doctora. Pixel también me escribió, muy bien. Robles Vázquez. Presente, doctora. Mora Pérez. Presente, doctora. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchondo Luna. Presente, doctora. Medellín Payán. Presente, doctora. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Ponce Almazán. Y Corral Mendoza. Presente. Llegó a Contreras Martínez. Eric. No, no llegó. Muy bien. Registramos asistencia. Muy bien, chicos, pues entonces, si ya no hay comentarios, espero que pasen una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Sigan repasando, chicos. Nos escuchamos mañana. Bye, bye. Mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.